No lo sé, yo creo que tenía la necesidad de contar una historia pequeñita, una historia muy cercana al público, una historia con la que se pudiera identificar el espectador y de mujeres que tienen que ver, lógicamente, conmigo porque somos de la misma edad, somos de esa edad, rondando los 50 y entonces tenía ganas de contar, después de haber hecho La de Crímenes, que es una película con guión no mío, o sea, con guión de Luis Marías y tan enloquecida y con unas mujeres tan distintas a cómo puedo ser yo, mujeres que de hecho yo de verdad no conozco. Quería hacer una película de mujeres que yo sí conozco y con las que yo me puedo sentir identificada. Ellas sabían del proyecto hacía muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, no ha sido llamarlas con el guión terminado, con el proyecto ya financiado, no, ellas han vivido un poco conmigo todo lo que ha sido levantar esta película, que no ha sido fácil. O sea que ya teníamos mucho camino recorrido y luego ya así, digamos, cuando una vez ya que la película se iba a hacer claramente, tuvimos nuestras semanas de ensayos, parte en mesa, digamos en Madrid, y parte en el Parque del Príncipe, andando, caminando de un lado para otro, que al principio se quejaban mucho. Decían, esto va a ser así todo el rato, va a ser terrible. Bueno, esta película es un guión que Gracia lleva preparando desde hace muchos años, es un guión que está escrito con Antonio Mercero y yo creo que ella tiene este guión desde hace 5 años, ¿no? Y yo tengo conocimiento del proyecto desde hace más o menos 3 años, que ella estaba intentando encontrar la financiación para levantar el proyecto. Entonces, bueno, hemos podido rodar ahora, pero que viene de lejos. Entonces, bueno, nos reunimos con ella y empezamos a hacer trabajo de mesa, a leer, porque es verdad que es un guión que es lo que ves en la película, o sea, no es un guión en que haya descripciones de los personajes, vas descubriendo los personajes a lo largo de la historia. Así que Gracia nos sentó y nos puso a leer y eso fue muy divertido. Bueno, salvo los momentos en que están sentadas, hemos rodado 18 días. O sea, es una película que yo jamás había rodado una película en tan poco tiempo. Eso es verdad, pero es que he hecho otro tipo de cine también, ¿no? Entonces esta película es, digamos, es la más recogida de todas las que yo he rodado nunca. Incluso esta tiene más dificultades que una película de otro tipo porque el hecho, primero técnica y mecánicamente, el hecho de que ellas estén caminando todo el rato ya tiene su complejidad. Después porque se supone que ellas pasean pronto por la mañana y nosotros no rodamos solo pronto por la mañana, lógicamente, o sea que eso también tiene su parte técnica de lío, ¿no? Y de complejidad. Y luego por otro lado, porque de alguna manera había que estar muy atento a lo que decían y muy atento a saber qué es lo que ibas a cortar en doblaje, en montaje, qué es lo que se debía quedar, cuál era la esencia, porque el guión es un poco enrevesado y volvían al mismo tema de repente. Entonces, bueno, todo eso había que balancearlo con mucho cuidado. Hay otras películas que aparentemente son más complejas y sin embargo son más sencillas de hacer. Yo creo que Antonio Mercero y mi colaboración o su colaboración conmigo en ese sentido nos entendemos muy bien y cuando los diálogos suenan bien, suenan bien. También yo creo que hay que tener un cierto oído para los diálogos. Hay gente que tiene un buen oído para los diálogos y hay gente que no lo tiene. Es así. A mí eso me pasa mucho trabajando en televisión, ¿no? Cuando cojo guiones y digo, madre mía, pero es que esto no, es que esto se puede hacer de otra manera. Y eso que hay grandes guionistas de televisión y algunos a los que de verdad yo respeto mogollón, ¿no? Y a los otros no es que no les respete, pero me parece que a veces los diálogos no están suficientemente bien trabajados. A veces, insisto. Es fundamental y en una película como esta es esencial, no fundamental, porque solamente tienes apoyatura, ellas y sus diálogos. Yo creo que ella elige a los actores en función intuye, olfatea el alma de esa actriz o de ese actor y a partir de ahí trabaja, ¿no? A veces es cierto que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y que a uno le cuesta entender esa claridad de concepto, ¿no? Pero yo creo que hay una elección a priori del alma de esa persona que me va a contar el personaje de Natalie o el de Emma, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros de cómo funciona Gracia, sí. Yo te aseguro que, y sobre todo conociendo como conozco, por ejemplo, a Adriana, que si ella los diálogos no tal, que ella no es capaz de hacer esa interpretación, es que todo suma.
Quiero decir, por muy buen actor que sea uno o actriz, como sus diálogos sean una mierda y su secuencia sea un espanto, no hay Dios que levante las cosas. O sea, la madre del cordero es el guión y la segunda madre del cordero son los diálogos. Y a partir de ahí viene lo demás, pero sin eso no haces nada, claramente. Muy poco en realidad, o sea, de cambiar, no, además ni se me ocurriría, a mí por lo menos. Hay directores que dan una libertad asombrosa con el guión y suele ser un poco peligroso a veces. Yo luego he trabajado con otros... Sí, dice, no, di lo que quieras. Y dice, ¿pero qué voy a decir? Si yo no. Y en ese sentido es verdad que estábamos muy reforzadas por un guión, bueno, que es el suyo, y no hemos cambiado alguna pequeña cosa porque el personaje empieza a viajar y de repente te sale algo que no es tu lenguaje. En mi caso alguna cosita, pero en realidad no, había que estudiar mucho y sabérselo muy bien, básicamente, porque además había que pasear con unas marcas muy precisas, es todo muy meticuloso y es muy matemática y muy bueno, tiene las cosas muy claras. Es verdad que sí, lo que dice Adriana del alma de la persona, yo no me suelen dar personajes quizás tan naif o tan inocentes, y para mí era una oportunidad de entrar en un lugar que sé que está ahí y que digo, ah, qué bien, pues si le apetece que entre ahí entro, ¿no? Y estar muy bien acompañadas y crear a lo mejor unos contrastes que ella veía muy claros. Es verdad que tiene las cosas muy claras Gracia, ¿no? Pero no deja de ser Nathalie la que habla, la que expresa ese personaje. Es Nathalie con su cuerpito, con sus ojos, lo que hay detrás de esos ojos, su universo, su familia, su infancia. Fíjate si tenemos libertad para trabajar, porque es que es esa persona la que va a encarnar el personaje. No es el personaje el que viene y te ataca, no, es Nathalie la que va a darle vida a esas palabras, o Emma, ¿no? Es curioso porque llevamos poco, es verdad que yo quería más, como más disfraz quizás, ¿no? Y al verme tan expuesta, pues bueno, una vez más me reafirmo en que siempre estás detrás de lo que haces, ¿no? Y esa parte de ti siempre aflora, a pesar de que no somos ellas, ¿no? Pero a mí me pasa viendo a mis compañeras. Adriana dice que es un personaje hosco, pero yo cuando la tenía al lado en el rodaje no lo veía, a pesar de que te pudiera decir, no, es que no te abres o tal, pero tú ves esa otra parte de tu amiga que te resuena a un lugar más amable. Y creo que es que están nuestras personalidades también ahí. Sí, no vamos a desvelarlo, ¿no? Pero a mí es lo que más me gusta de toda la peli. Yo soy muy de, solo por el plano final ir a ver esto. Pues me pasa mucho, porque siempre a ver cómo me van a dar una lección y creo que tiene algo muy bergmaniano en esa manera de dejarte ahí, en que nada se acaba, todo sigue y no luego, buscar una solución. Sí, y luego hay algo en el silencio, ¿no? Porque ahí sí que se atreve a callarlas y yo ahí me emocioné mucho porque además como las conocí, las acompañé y luego ves la peli y te sabes pero ese final yo no lo he visto porque no estoy con ellas y es el de cada una y me parece lo más revelador y muy, no sé, muy emocionante, así que... Para mí sí, porque es sellar, es cerrar un poco y comprobar que lo que ellas han contado y lo que les ha ocurrido y lo que han contado en ese parque es real, es verdad. Es verdad, tanto lo que le sucede a Adriana, y lo vemos simplemente con un plano prácticamente en el colegio, es verdad lo que le pasa a Emma y cuál es su preocupación y por qué la tiene, lo vemos en el plano final de ella, y es verdad lo que le pasa a Nathalie cuando lo vemos sentada en un banco esperando, ¿no? Curiosamente, a mí una de las cosas que me llamó la atención al leer el guión fue que quizá en este momento que se habla tanto de las mujeres, de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que se lleva tanto ser como mujeres empoderadas, triunfadoras, heroínas, ¿no? No se habla tanto de la fragilidad o de la vulnerabilidad, ¿no? Eso es algo que es una circunstancia que quizás se esconde, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención fue eso, de la película. Estas mujeres son... Que no pueden triunfar, ¿no? Estas invisibles son mujeres que te encuentras en la realidad, ¿no? No son
grandes aventureras con vidas apasionantes, son mujeres que todos reconocemos, que todos nos reconocemos en los temas de los que hablan y que son como personas anónimas, gente normal, con vidas complicadas como las que tenemos nosotros, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Quizá era una de las cosas que me parecía arriesgada en este momento, contradictoria, ¿no? Y muy valiente por parte de Gracia Querejeta. O sea, el paso del tiempo, el terror al paso del tiempo, el cómo enfrentarse a esa, digamos, decadencia física, el cómo enfrentarse a esa invisibilidad que la impone, por un lado, la decadencia física, y la impone en realidad el hecho de que vienen por detrás otras generaciones empujando siempre, esto ha pasado siempre, ¿no? Empujando muy fuerte. Pues no es fácil, no es fácil, es un tema, yo creo que primero es un tema común y es un tema universal.